Muy buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Derecho Tecnológico de Antioquia, institución universitaria Medellín. El día de hoy nos encontramos grabando un podcast sobre la historia del derecho laboral. Espero y lo disfruten. Mi nombre es Adriana Zuluaga. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Vázquez. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Rodríguez. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Guevara. Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía Maya. Bueno, para dar inicio a este podcast, quiero empezar definiendo cómo surgió el derecho laboral. El derecho laboral surge por la lucha incansable que han tenido los trabajadores a lo largo del tiempo. Es decir, estos no tenían salubridad, no tenían derechos, todos estos eran vulnerados por aquellos que eran los empleadores y carecían de una relación amistosa entre el empleador y el empleado, lo que hacía pues que estos al momento, por ejemplo, de jubilarse o de tener una pensión, no tuvieran las garantías suficientes que ahora ya a través de estas luchas se ven reflejadas por estas mismas. Además, este derecho se encuentra en la rama legislativa, que es la que brinda por los derechos y deberes de los trabajadores. Este tiene principios como regular las acciones y las normas de los trabajadores y el empleador. Tanto así, se busca de que cada día el derecho laboral se actualice a la realidad que buscan hoy en día en el país. Además, el derecho laboral está consagrado en la Constitución Política como un derecho fundamental. El Estado debe garantizar su cumplimiento. Y también lo podemos encontrar en el Código Laboral y en los tratados internacionales. Para 1492, con la llegada de los españoles a América, vimos que era una total esclavitud y no había ningún derecho laboral, ya que si no hacían los que estos querían, estos pues serían asesinados. Para que llegáramos a los derechos laborales que hoy en día tenemos, tuvieron que pasar miles de acontecimientos históricos, los cuales veremos a continuación. No, vale, y también es importante recalcar desde el siglo IX más o menos hasta el siglo XV, con el feudalismo. Es que en ese momento es cuando surge un nuevo sistema laboral. O sea, después de la caída del Imperio Romano, que estaba conformada por feudos y vasallos, que también ahorita más adelante miraremos lo de los siervos, llegan los feudos y literalmente se toman el país. O sea, son ellos los que empiezan a administrar justicia, son ellos los que empiezan a mantener la paz, y uno diría, pero ¿por qué pasa esta situación? En ese momento no había un reino, y sí lo había en ese momento de la vida, pero debido a la mala gobernación frente a las invasiones, a tanta crisis política y social que había en el momento, los feudos fueron los que se tomaron ese poder. Pero hasta ahí, pues uno diría, no, súper bien, los feudos estaban manteniendo la paz, estaban administrando la justicia, todo este tipo de cosas. El tema de los impuestos también lo estaban manejando, pero ¿y los vasallos y los siervos dónde quedan? Porque es que, sí, conformado por feudos, vasallos y el tema de los siervos, pero es que los vasallos y los siervos tenían que tener alimentación, protección, vivienda y tierras, lo hacían por medio de un contrato con los feudos, pero ¿a cambio de qué? A cambio de un trabajo excesivo e inhumano. O sea, eso no era lo correcto, o no por lo menos ahora lo que nosotros pensamos frente al trabajo, que es pues gracias a la misma historia. Entonces fue propiamente en Europa que nace la nueva legislación laboral, con las nuevas leyes laborales, y de ahí, gracias a la colonización española, llegan entonces acá a Colombia. Adri, además otro suceso muy importante fue la Revolución Industrial de 1760, que trajo consigo la primera clase obrera. En ella se sustituyó las manufacturas a domicilio para los trabajadores y las labores artesanales. De esta revolución industrial se pasaron tres sucesos muy importantes que fueron el trabajador y el empleado. El sindicato y la empresa, y los trabajadores y los empleadores. No, sí, eso me recuerda también que en ese momento la burguesía, que eran los que estaban luchando porque se sentían marginados, empiezan a ser los más poderosos. O sea, es que en ese momento ellos se convierten en el poder. Y las personas que empiezan a trabajar en las fábricas son más que todo personas que vienen desde el campo hacia la ciudad.
y había tanta demanda de trabajo, o sea, porque las empresas estaban tan llenas que ya los trabajadores decían, no, pues, o sea, el que más trabaje, o sea, les ponían unos trabajos excesivos. O sea, en una casa de familia trabajaba la mujer, el hombre y para acabar de ajustar, los niños. Los niños también trabajaban en ese momento. Muchachos, y aparte de eso, gracias a las máquinas hubo mucha producción. De hecho, a las mujeres que su labor principal era como ser ama de casa, ya las estaban involucrando más como en trabajos y cosas así. Muchachos, pero es que recordemos que estaban empleando a las mujeres porque necesitaban trabajadores, ya que la industria estaba creciendo. Y también de este tiempo surgieron más protecciones hacia los niños, ya que en las empresas contrataban a los niños y estos eran los que, digamos, una máquina se dañó, entonces ellos eran los que iban a arreglarla. Pero cuando la arreglaban, surgían amputaciones, los niños morían o se enfermaban por este tipo de trabajo mal para ellos. Total, lo que le estaba diciendo yo a Sofía, o sea, es que tanta atrocidad, total, una atrocidad con los niños, o sea, los metían a esas máquinas porque como ellos cabían, eran pequeños, entonces, claro, salían niños sin manos, sin pies, ¿y qué pasaba? Ahí no había garantías para los trabajadores. Después de que un niño se quedara sin manos, sin pie, venga otro para acá y listo, no más. O sea, les parece horrible. Gracias a esa revolución industrial hemos avanzado mucho en lo que se trata del derecho laboral. Y recordemos que de esto fue donde surgieron las DES. Bueno, jóvenes, y también es importante recalcar que desde el 1 de enero de 1900 entra en vigencia en la legislación colombiana una ley que es la que viene a consagrar unos conceptos que van a entrar en el ordenamiento jurídico de la legislación colombiana, a establecer entonces que ya no eran jornadas laborales de 12 horas, sino que entonces pasan a ser jornadas laborales de 8 horas, que ya no los trabajadores no van a tener condiciones paupérrimas o antihigiénicas y sin seguridad en el trabajo, sino que por el contrario, entonces ya van a tener un lugar seguro y un lugar higiénico donde ejercer las condiciones o las tareas, lo que se le imponga, pues como en el trabajo que tiene que desarrollar. Entonces ahí entra como a hacer jornadas laborales de forma óptima y segura para el trabajador, y eso también garantiza entonces el funcionamiento de la empresa, porque entonces un trabajador que tenga condiciones y seguridad, entonces la empresa va a poder ejercer bien también su labor. Mari, pero es que ya nos contaste entonces cómo empiezan pues a trabajar de manera óptima, de manera segura, de que se les reduzcan las horas, pero a mí sí me gustaría saber por qué se hizo este cambio en la legislación colombiana. Yo porque literalmente los trabajadores trabajaban más de 12 horas continuas, sin seguridad, sin higiene. Entonces, a partir de 1945 surge la ley de accidentes de trabajo. O también es el tiempo después, en 1967, surge la ley de seguridad social. Esto es para blindar un poco a los trabajadores en sus accidentes laborales o en sus condiciones y derechos pues, que debían brindarles la empresa al momento de contratar a una persona, porque literalmente no contaban con la seguridad de que fueran a ser respetados sus derechos también laborales. María, entonces cuéntanos de estas leyes, ¿cuál fue la primera que entró a regular el trabajo en Colombia? Manu, la primera ley que entró, Manu y compañeros, la primera ley que entró a regular el trabajo o el derecho laboral en Colombia fue la Ley 57 de 1887, más conocida como el Código Civil. En el Código Civil fueron instaurados o configurados los primeros conceptos que se dio a conocer en la legislación colombiana de cómo iba a entrar a funcionar ahora lo que conocemos como el derecho laboral. Muchachos, recordemos que aquí en esta ley 57 de 1887 se determinó un salario justo y una buena accesibilidad a las personas a la hora de ir a trabajar, que hubiera salud, unas buenas condiciones. Además de esto, se hicieron los tribunales laborales, donde el empleador y el trabajador aquí iban y discutían pues acerca de lo que sucedía. Chicas, también hay que tener en cuenta que el 6 de agosto de 1938 salió la Ley 56, en la que se establece el Ministerio de Trabajo y también sale la protección social.
Manu, que así se denominaba después el Ministerio del Trabajo. Sí. En este se regulan muchos derechos y principalmente las horas dignas de trabajo, en el cual se pueden decir que llegó a 8, pero en este también se metió la OIT. ¿Quién es la OIT? La OIT, Adri y muchachas, es la Organización Internacional del Trabajo. Emma, y ya que nos estás hablando de los ministerios, ¿cuáles son las funciones de estos? La principal función de estos ministerios son regular principalmente los programas, proyectos, normas que salgan al trabajo, ya que no se te olvida que este cambia día a día y se tiene que actualizar. No, Manu, vos tenés toda la razón. Es que el derecho tiene que ir caminando junto con la realidad. Pues a pesar de que el derecho obviamente es más lento porque la realidad se mueve muchísimo más rápido. También hay un suceso muy importante para recordar en Colombia y es el 5 de marzo de 1950. Es ahí cuando nace oficialmente el Código Sustantivo del Trabajo. Ya empezamos a tener un código propio. Surge bajo 2 decretos, el 2663 y el otro que... Y el 3743. Eso, Sofía, el 3743, tienes toda la razón. Entonces surge bajo estos 2 decretos y entra en vigencia ya para el 1 de enero de 1961. Este código trae un contenido amplio y garante sobre los derechos de los trabajadores, que sería el contrato individual, por ejemplo, los salarios, el pago de descanso asalariado. El reglamento del trabajo también sería otro. El reglamento del trabajo, o sea, trae un contenido amplio y garante sobre los derechos de los trabajadores. Y no, y es súper importante, porque es que ustedes saben que el código rige en todos los rincones de la República de Colombia. Donde quiera que haya un trabajador colombiano, si se hace de manera formal, tiene que ser regido por lo del código. Además de que hay que respetarles su integridad, de que se trabaje en igual condiciones y además de que jueguen todos en un rol de las mismas oportunidades. Y es un código más bien nuevo, muchachos. No hemos avanzado mucho en el tema como pues en Colombia, porque es que si hacemos la cuenta son 62 años. O sea, es poco el tiempo. De 1961 a 2023, 62 años. Adri, muchachos, y ha tenido varias reformas en estos 62 años. Una muy importante que en estos momentos tengo en mente fue la del 29 de julio del 2003, que en esa se creó como el contrato de aprendizaje. Muchachos, realmente yo pensando podríamos dedicarle un podcast completo hablando sobre esto. Este código es demasiado amplio. La verdad, lo mejor sería que todos nos informemos. Sí, invitar a todas las personas que nos están viendo el día de hoy a que lean el código y las modificaciones que ha tenido, porque es importante, como dice Sofi, que nos informemos de un tema que nos compete a todos, porque es que en Colombia hay pues demasiados trabajadores y los niños también van a crecer y van a laborar en este país. Entonces hay que informarnos sobre las reglas de los trabajadores. No, y vale que mencionaba a Casiano de Baltasar, los amigos, ya calmándonos un poquito de salir de estos temas de las masacres. Ellos, a pesar de que eran fieles a sus partidos, Casiano, que era el amigo conservador, no lo era tanto como lo era Baltasar. Y él le decía muchas veces en las discusiones que tenían día tras día, porque se reunían diario a pelear, es que el pueblo es nada más que un rebaño. O sea, las personas que disfrutan de la plata del país son los pastores que manejan ese rebaño sumiso, o sea, el Estado. Entonces, así se pasa, peleando hasta el final del libro, donde al final Baltasar muere con una tristeza horrible, enorme, porque él dice: peleé 60 años con mi íntimo amigo por unos políticos cuando al pueblo nada le toca. Es que el pueblo nunca tiene parte. Y así finaliza el libro con esa tristeza tan enorme que guarda Baltasar en su corazón, de que lo único que le tocó del Estado fue nada, es que al pueblo nunca le toca. Y agradecerle también a aquellos que llegaron hasta el final de este podcast o este video. Espero que les haya servido para conocer un poco los conceptos previos de lo que fue la lucha por el trabajo y la dignificación de este en el país de Colombia y en la legislación colombiana, cómo se fueron adheriendo estos nuevos conceptos de lo que es ahora el trabajo. Espero que les haya gustado y espero que nos veamos pronto en un nuevo video.